Bueno, yo quiero hablar esta noche de un tema que le coloqué por nombre la parábola más importante. ¿Cómo se llama? La parábola más importante. Y vamos a ver, realmente como revisando el tema, me doy cuenta que el tema de las parábolas es un tema muy importante, realmente. Pero yo quiero hablar hoy de la parábola más importante. Ahora la pregunta sería, ¿cuál creen ustedes que es la parábola más importante? ¿Sí sabemos todos que son parábolas o no? ¿La mayoría sabemos o no? Parábolas, parábolas. Vean, esa es la parábola del sembrador, es la parábola más importante. Ya les voy a... ¿Sí saben por qué es la parábola más importante o no? Ya me dijeron que es la del sembrador. ¿Por qué creen que es la parábola más importante? ¿Sí saben o no? Bueno, entonces ya les voy a decir por qué es la más importante. Y realmente yo creo que la vez pasada estuve como hablando un poquito de ese, pues por momentos he hablado de la parábola del sembrador y es porque me doy cuenta, o sea, en la medida que pasa el tiempo, que uno va creciendo espiritualmente, que uno va madurando, me doy cuenta de la relevancia que tiene esa parábola. Realmente es muy importante. Y cuando nosotros la entendemos, cuando vamos creciendo en el conocimiento de esa parábola, nos damos cuenta que tiene que ver todo con nuestra vida. O sea, nosotros realmente vivimos esa... O sea, la parábola tiene que ver mucho con todo lo que somos y con todo lo que hacemos. ¿Sí? Ahora, yo tengo como una historia personal, una historia personal con esa parábola porque hace unos años que yo estaba con un tema de salud, estaba en el apartamento durante, bueno, algunos, yo les he contado que durante unos 4 meses estuve casi sin poder salir de la casa por un tema de la espalda y en esos tiempos Dios me habló muchas cosas, o sea, fue un tiempo de aflicción, pero también fue un tiempo de revelación, ¿sí? Y ya les voy a contar qué fue lo que se me habló, pero o sea, entendí de parte de Dios algo que nunca lo hubiera podido entender de pronto en un instituto bíblico. Sí, en un instituto a uno le enseñan muchas cosas y pues ahí está todo el tema de teología, pero hay cosas que solamente Dios en el secreto le enseña a uno. O sea, Dios personalmente, su espíritu le enseña a uno. Eso que Él me enseñó y que ya se los voy a compartir, es algo que es algo sobrenatural, es algo que solamente a través de su espíritu uno lo puede entender. Por eso hay una frase que a mí me gusta de un predicador que se llama Chris Baloton y él dice que la revelación es hija de la comunión más que el fruto de un intenso estudio. ¿Qué quiere decir eso? Que en la comunión con Dios es donde uno encuentra los tesoros más grandes de la palabra, o sea, la revelación más grande. Es más, lo que uno lee, lo que uno estudia, si no fuera por la voz de Dios, uno casi que no entendería nada de la Biblia. O sea, o lo entiende, pero no lo vive, o sea, no hay revelación, ¿sí? O sea, si no fuera por el Espíritu Santo que le revela a uno la palabra, pues, o sea, no hay nada. La Biblia sería un libro como muerto para uno. O sea, un libro de información simplemente. ¿Sí? Entonces, vale, ya les voy a compartir por qué es la parábola más importante. Y empecemos, entonces efectivamente la parábola más importante, y ya les voy a decir por qué es la parábola del sembrador, lo miramos en Marcos 4:13. Primero quiero decirles por qué es la más importante para que no quede eso ahí como en el aire. Marcos 4:13. Entonces dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Se estaba refiriendo, el contexto de lo que está hablando ahí era de la parábola del sembrador. Entonces Jesús les dice a los discípulos, dice, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Entonces, ¿qué les está diciendo? Si ustedes no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender las otras? Por eso es la parábola más importante, porque se supone que esta parábola desbloquea las otras, ¿sí? Entender la parábola del sembrador es la clave para poder entender las otras parábolas. Entonces, ahí ya les contesté por qué es la parábola más importante, ¿cierto? Ahora, ¿qué es una parábola para los que no saben qué es una parábola? Yo aquí más o menos saqué como una descripción de lo que es una parábola. Una parábola es una analogía o es una comparación, ¿sí? Es como una comparación. Entonces Jesús utilizó esas comparaciones con el fin de enseñar verdades espirituales a través de hechos naturales. Y casi siempre en las parábolas hacía referencia al reino de Dios, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué quiere decir eso? Que Jesús vino y nos estaba tratando de enseñar un reino que nadie conocía. Es como decir, dice, es como él viene y él viene del cielo. Jesús viene del cielo, ¿sí? Jesús es Dios. Él se desprende de ser igual a Dios, se hace como uno de nosotros
y lo que ahora va a empezar a predicar es a predicar el reino de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que él utiliza una cantidad de parábolas y comparaciones para podernos enseñar verdades espirituales. Porque dice, o sea, ¿cómo les explico a ustedes cosas que nunca han visto, que nunca han conocido? Entonces, él lo que utilizó fue comparaciones, ¿sí? Entonces, lo que hacía era tratar de enseñar verdades espirituales, lo enseñaba con cosas físicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, él decía, en muchas de sus parábolas decía, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. El reino de los cielos es como 10 vírgenes que estaban esperando a su novio, a su esposo. El reino de los cielos es como un hombre que perdió un tesoro, ¿sí? O sea, todo el tiempo estaba haciendo comparaciones, analogías, para que la gente pudiera entender esas verdades espirituales que nunca habían conocido o entendido. ¿Sí me siguen ahí? Eso es lo que Jesús todo el tiempo estuvo enseñando a través de parábolas. Ya les voy a decir la importancia de las parábolas. Pero mire, por ejemplo, en Mateo 13:24, hay como varios versículos ahí que mire cómo empieza. Mateo 13:24 dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo? Bueno, esta es dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, ¿sí? Entonces empieza diciendo, dice, el reino de los cielos es semejante, ¿sí? Está haciendo como comparaciones. Mire, por ejemplo, en el versículo 31. Versículo 31 dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Vuelve y dice, ¿sí? En el versículo 33, ahí enseguida. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Bueno, ahí está la explicación. Más adelante está la explicación de toda la enseñanza de todo, sino que estoy como diciéndoles cómo Jesús utilizó comparaciones todo el tiempo. Y el versículo 47, ¿qué dice? Dice, así mismo, si ve que todo hablaba del reino, o sea, ¿qué es el reino? O sea, la gente no entendía qué es el reino. Bueno, les voy a decir qué es el reino y lo comparaba hacía analogías o comparaciones. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar y recoge toda clase de peces. Bueno, ahí está para que ustedes lo lean, Mateo 13, ahí están todas las parábolas, la que lo lean en su casa. Hay varias, hay como 5 parábolas, en realidad, bueno, creo que son algo así como, en total, como 30 parábolas. Pero entonces, siempre Jesús estuvo enseñando a través de parábolas. Para eso, para que la gente conociera verdades invisibles y las pudieran entender a través de cosas naturales. Es más, algo que Jesús hacía, que me parece bien especial, es que él siendo Dios, con todo lo que es Dios, Dios sabe todos los idiomas. ¿Sí? O sea, es el sabio de sabios, ¿cierto? Y Jesús lo que hace es que se baja a la condición de los hombres e incluso cuando habla con pescadores les habla en su idioma. Por ejemplo a Pedro le dice, de ahora en adelante te haré pescador de hombres. O sea, le habla en su propio idioma. A los sembradores les habla con siembras, con cosechas, ¿sí? Entonces todo el tiempo lo que estaba haciendo Jesús para hacerse entender era realmente hablarles en el lenguaje que ellos manejaban normalmente. Por eso a mí me gustaba que hace un tiempo escuchaba que a veces hay cosas que uno dice, por ejemplo, digamos, yo trabajo con temas de chimeneas, con temas de gas, y de pronto Dios me enseña algo a través del tema de las chimeneas, y uno dice, pero Dios, ¿qué se va a poner a enseñarle a uno a través de eso? Pero es así, Dios es así. Dios se baja como al nivel, el nivel en el que uno está de conocimiento, en lo que opera, en lo que trabaja, y empieza uno a enseñarle a través de esas cosas, ¿sí? Depende de lo que hacemos cada uno, incluso depende de nuestra profesión. O sea, él a través de eso nos está enseñando cosas que acerca de las ventas, que acerca, por ejemplo, digamos, puede estar pintando algo, pero Dios le está enseñando algo, mientras está pintando, puede estar enseñando algo acerca de la grandeza, de esa grandeza del reino de Dios, y se la puede estar enseñando a través de un cuadro o a través de cosas aparentemente naturales. Así es Dios, y así Jesús lo hizo todo el tiempo. ¿Sí es la importancia de las parábolas? Ahora, el porqué de las parábolas en Mateo 13, Mateo 13, 10 al 12. Dice, entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Sí, los discípulos preguntaron, bueno, pero ¿por qué hablas por parábolas? Dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado, ¿qué? Saber los misterios del reino de los cielos, ¿sí?
Porque dice, tú siempre hablas en parábolas. ¿Por qué hablas en parábolas? Le preguntan los discípulos. Y Jesús dice, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, a los otros no les es dado. Y ya les voy a explicar un poquito más eso. El 12 dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces Jesús enseñaba en parábolas, pues obviamente por hacer comparaciones o analogías, pero también en parte era como, a ver, lo digo, eran como verdades encapsuladas, ¿sí? O sea, en realidad las verdades, lo que él estaba enseñando, se iba a reflejar para el que realmente tuviera el corazón de aprender. ¿Sí me hago entender? Si estamos aquí todos y de pronto aquí, digamos, yo estoy aquí dando una enseñanza acerca de parábolas y aquí ya vemos, bueno, los que estamos acá, y de pronto puede haber una parte que realmente está aquí porque dice, ah, pues voy a ir un rato a ver, pero de pronto está pensando en la comida, está pensando en mañana, qué va a hacer, en su trabajo, ¿sí? Entonces realmente la persona no está con el corazón correcto para aprender lo que se está enseñando. Pero hay otros que están acá y están diciendo, oiga, está muy interesante, ¿cómo así lo de las parábolas que Jesús enseñó? Y está pendiente, entonces esa persona el corazón correcto, tiene el corazón correcto para poder, para que esas verdades que estamos exponiendo sean reveladas, ¿sí? Eso que estamos enseñando, si la persona tiene la mente y tiene el corazón correcto de decir, yo quiero aprender y quiero entender todo este tema, pues eso lo habilita para que esas verdades sean reveladas. ¿Sí ve por qué son parábolas? Porque la parábola lo que hace es hace una separación entre el que tiene el corazón correcto para aprender y el que no quiere aprender. Es más, parte del amor de Dios es eso. O sea, a veces uno dice, pero entonces Dios como que, o sea, ¿por qué Jesús es así? O sea, porque hace como que parece como una excepción de personas. Pero en realidad uno ve el amor de Dios en qué. Si una persona no está dispuesta a obedecer algo, pues ¿para qué se le da un mandamiento, por ejemplo? La persona no está dispuesta a eso, es como una carga para la persona. O sea, la persona recibe un entendimiento y después no hace nada con eso, pues a la final a la persona se condena a sí misma, porque no está dispuesto a obedecer nada. ¿Sí? Eso es parte también del amor de Dios. O sea, así es Jesús. Jesús es amoroso. Entonces dice, entonces hasta que la persona no esté con el corazón correcto para entender, es que las verdades se revelan. Como lo que orábamos ahorita, que orábamos por santos también. ¿Por qué orábamos? Orábamos por revelación. Entonces, es que ese Dios se ha abierto los ojos de un entendimiento y que podamos verlo claramente, que lo podamos ver y lo podamos conocer. Y como decía la ahorita, que estamos transformados a su misma imagen. ¿Sí? En la medida que lo vemos, somos transformados como él, a su misma imagen. ¿Sí? Ese es el porqué de las parábolas. Ese es el porqué de las parábolas. Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso esa separación. Incluso algo que vemos con Jesús es que muchas veces él enseñaba algo y a los discípulos aparte les explicaba. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, que es la que estamos enfocados hoy, esa parábola él la lanza a todos los que estaban ahí, pero la explicación solamente se la da a los discípulos. ¿Sí que hay algo bien especial en todo eso? Entonces vamos a estudiar esa parábola, vamos a repasarla porque creo que ahí hay una riqueza muy grande. Entonces Mateo 13:1, por favor, vamos a leerla. Vamos a repasar entonces la parábola. Dice Mateo 13:1. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60 y cuál al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Sí, mire que el Señor también ahí como que dice, como que afirma lo que hablábamos ahorita. O sea, el que tiene oído, el que quiera oír, o sea, todos tenían oídos, ¿cierto? Pero él decía, el que realmente quiera oír, que oiga. Sí, o sea, es el corazón correcto para poder abrazar lo que él está enseñando. Pero mire voy a compartirles lo que el Señor me enseñó, eh,
que parece algo muy sencillo, pero a mí la verdad me parece muy poderoso y creo que también me ha ayudado a mí. Y no sé si en algún momento lo he compartido con ustedes, pero vamos a reafirmarlo. Y es el hecho de que cuando uno mira, dice, el sembrador salió a sembrar, ¿sí? El sembrador salió a sembrar. Entonces, él presenta diferentes, como diferentes terrenos. Entonces dice que él llevaba la semilla, ¿cierto? Él llevaba la semilla. Y dice que parte cayó en un camino, parte a dónde? En pedregales, otra parte en espinos y a otra parte. ¿Y la cuarta parte a dónde cayó, según la parábola? Acuérdense que son cuatro partes. En buena tierra, ¿sí? En buena tierra. Acuérdense, en cuatro partes. En el camino, o sea, en el camino, en pedregales, en espinos y en buena tierra. Entonces, uno lee esta parábola y uno dice, uno se imagina que, bueno, hay una persona que está sembrando y se imagina como cuatro terrenos, o sea, cuatro terrenos diferentes. ¿Qué me enseñó el Señor a mí que lo quiero compartir? Porque creo que ahí también es parte de lo que podemos entender como una revelación de esa parábola, es que uno mira los caminos como horizontales, ¿sí? Aquí está el camino, aquí está el pedregal, aquí está el espino, acá está la buena tierra. Entonces lo que él me enseñaba una vez en lo secreto, él me decía, para que entiendas esa parábola mejor, para que la entiendas mejor, no coloques los terrenos así, colócalos así, colócalos verticalmente. No los coloques horizontal, porque no, la vas a entender no vas a entender la dimensión de esa parábola. Colócalos verticales para que los puedas entender. Y ahora les voy a decir por qué. Tiene todo el sentido. O sea, tiene todo el sentido. ¿Cuál es? Entonces ahora vamos a seguir con eso. ¿Por qué? Porque se supone que la palabra de Dios, la semilla es la palabra de Dios. ¿Sí? Es más, bueno, ahorita voy a hacer un enfoque diferente de otra cosa que también quiero compartir. Y es que la semilla es la palabra de Dios o la palabra del reino. ¿Sí? Y esa semilla tiene que atravesar todos esos terrenos. Tiene que atravesar todos esos terrenos para que llegue a una buena tierra. ¿Sí? Mire, vamos a empezar a ver la explicación que Jesús dio. Mateo 13:18. Mateo 13:18. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Aquí está la explicación que él da. 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino, mire, quiero hacer un paréntesis ahí, porque yo esta explicación, esta enseñanza de la parábola del sembrador, pues en estos 24 años largos que tengo en el Señor, en diferentes espacios he escuchado a diferentes pastores y predicadores enseñando la parábola del sembrador, la que estamos enseñando hoy. Pero a nadie he escuchado haciendo un enfoque que la parábola, la semilla es la palabra del reino. O sea, la palabra del reino es la que hace todo eso. La palabra del reino es la que es perseguida. La palabra del reino es la que pasa por pedregales y por espinos y por todo eso. Es la palabra del reino, no se les olvide eso. Ahí está muy claramente. Esto es Reina Valera 1960. Cuando alguno oye que la palabra del reino, la palabra del reino es la que es perseguida, la palabra del reino es la que hace todo lo que estamos hablando en la parábola del sembrador. Nadie dice eso. Yo lo estoy diciendo acá, pero normalmente la gente no lo dice. Es la palabra del reino, la palabra del reino. Acuérdense. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿viene quién? ¿Quién es el malo? Viene Satanás y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Cuál es la explicación de eso? Es una explicación muy sencilla. La explicación muy sencilla es ¿cuál es? ¿Cuál es? Que yo estoy aquí enseñando algo y usted no, y usted dice, yo no sé qué es lo que está diciendo el pastor, hay una parábola, yo no sé. ¿Sí? O sea, usted se va y dice, no entendió nada, no entendió nada. Y como no entendió, entonces dice que viene el malo y la arrebata, o sea, ya se perdió, así como dicen, se perdió la plática. Sí, o sea, no pasó nada con, o sea, usted se fue, usted salió como entró a este lugar. Porque fue ahora, el principio para que no haya fruto ni nada, es que usted ni siquiera se expuso a esa palabra. Por ejemplo, hoy estoy aquí enseñando la parábola del reino. Si usted no hubiera venido hoy, pues ¿qué pasó? Pues que usted no, o sea, no se halló a nada de eso. O sea, ni siquiera la semilla cayó. Usted está aquí y la semilla está cayendo. Allá le cae a Olver, allá le cae Alejandro la semilla. ¿Sí? Allá les está cayendo la semilla, porque la semilla es la palabra del reino. Yo estoy compartiendo la palabra del reino acá.
¿sí? Si usted no la entiende, por eso a veces uno, y se los voy a decir, a veces una práctica que uno debería tener es que si cuando usted va a llegar a las reuniones o el tiempo de adoración o antes, si puede, que usted esté orando, esté como que avivado, porque a veces el enemigo quita eso, o sea, si yo logro que no reciba nada, pues lo dejo sin nada, lo robo, ahí sí me dice, lo robo a la entrada o lo robo a la salida, ¿sí? Lo robo, porque el enemigo, él es ladrón. O sea, él dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. O sea, el enemigo está interesado en que usted se quede ignorante de toda palabra. Ignorante de toda palabra. Imagine cómo actúa el enemigo. Esas son las obras de las tinieblas. Que seamos ahí sí como dijo alguien, que seamos analfabetas de la palabra. Que seamos ignorantes de la palabra. ¿Sí? Entonces, ese es el primer terreno. Ahora, mire, voy a decir algo más para poder entender terrenos. Yo les dije que lo entendiéramos de una forma vertical, ¿cierto? Ahora, algo que yo podía, incluso hoy mientras que lo estudiaba y lo repasaba, lo entendía de la siguiente forma. Haga de cuenta que en su mente llega la palabra, o sea, lo que le estoy mandando una semilla y está llegando como información a su mente. ¿Sí? Si usted la entiende, ya pasó el primer terreno. Si no la entiende, no pasó el primer terreno. ¿Cierto? Si no la entendió, entonces el enemigo se la lleva y usted se fue sin nada de información. Pero si usted la entiende, ya pasó el primer terreno. ¿Cuál es el terreno? El terreno de la mente, el terreno de la información. O sea, la entendí. O sea, ya está en la mente. ¿A dónde tiene que llegar esa parábola? Esa semilla tiene que llegar al corazón. Entonces, para hacerme entender un poco mejor y también como una especie de parábola, es que si llega a la mente, pero la meta es que llegue al corazón. O sea, tiene que traspasar ese espacio para que llegue a su corazón. Cuando esa semilla llega a su corazón es cuando va a dar todo el fruto. Va a dar un fruto. ¿Sí? Ahora, ese fruto no es cualquier fruto. Y ya les voy a decir por qué. Pero veamos la segunda parte. Pedregales, versículo 20. Dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Sí? 21. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir, ¿qué? Al venir aflicción o la persecución. Pero mire que acá hay una clave bien, bien importante. Acá es una clave bien importante y quiero que me sigan en esto. Bien, dice aflicción o persecución por causa de la palabra. Porque uno puede decir, no, no, ahorita estoy muy tenaz, estoy pasando por unas aflicciones. Pero esas aflicciones, ¿por qué son? ¿Son realmente por causa de la palabra o fue que uno se metió por allá en vainas raras y está recibiendo la consecuencia de eso? ¿Sí me entienden? Esa es la gran diferencia. Ahora, mírelo, mire, usted tiene que entender si la aflicción o la persecución que usted puede estar pasando es por causa de la palabra. Y mire lo tremendo de esto. O sea, mire que el enemigo, primero cuando uno no la entiende, se la roba, ¿cierto? Cuando no se entendió. Pero aún va más avanzado. Porque dice que hay aflicción y persecución por causa de la palabra. O sea, ¿qué yo puedo entender ahí? Que cuando yo tengo la palabra como una semilla, ¿sí? Que está pasando mi mente a mi corazón, aún el enemigo se la quiere llevar todavía. O sea, llega aflicción y llega persecución. ¿Sí me hago entender? O sea, llega aflicción y llega persecución por esa palabra. Usted está creyendo algo de Dios. Dios le dio a usted una promesa. Usted leyó una promesa o la recibió acá o lo que sea. Y usted la entendió. Digo, oiga, tan tremenda esa promesa. Dios es bueno. Y usted la entendió. Y usted empieza a creerla. Y usted empieza a caminar, a pensar, a orarla. Y a pedirle a Dios con esa promesa. Y empieza a llegar aflicción y persecución a su vida. Por causa de esa palabra. ¿Sí ve? Es por causa de la palabra. O sea, el enemigo lo quiere robar todavía. O sea, eso es como si el enemigo dice, pues madre, este man recibió esta palabra, si no la entiende, se la quitamos. Pero si la entendió, todavía toca hacer algo porque no puede llegar esa palabra a su corazón. O sea, tenemos que evitar a toda costa que esa palabra le llegue al corazón. Entonces, ¿qué llega? Aflicción y llega persecución. Ahí es donde mucha gente se queda. ¿Por qué se queda? Porque dice que al principio la recibe ¿cómo? ¿No se acuerdan? ¿Cómo la recibe al principio? Con gozo. Cuando recibe la palabra y usted sale acá y usted dice, oiga, ¿y qué palabra tan tremenda, ¿cierto? Y está muy chévere, y usted se va todo contento y usted empieza a creerla, pues después llega como una aflicción y llega una persecución por causa de esa palabra. ¿Sí? Entonces mucha gente se queda ahí también. Nos podemos quedar ahí.
Porque usted, es más, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo de Segunda de Corintios 8:9. ¿Sí recuerdan que dice Segunda de Corintios 8:9? Se los voy a decir de memoria. Dice, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Entonces uno recibe esa palabra y uno dice, oiga, ¿cómo así? O sea, que Jesús, que era rico en el cielo, era rico, se hizo pobre para que yo con esa pobreza fuese enriquecido. O sea, ¿qué está diciendo? Él pagó el precio para que yo no esté pobre. Es una muy buena noticia, ¿no? ¿No les parece? Y usted dice, oiga, y yo aquí le lanzo esa palabra, usted la lee y usted la recibe con gozo. Dice, oiga, claro, tiene sentido, él pagó por mí. O sea, yo antes estaba destinado a estar en la miseria por mi familia, por mi contexto de nación, por el barrio donde nací, estaba condenado a ser un miserable. Pero ahora recibí a Jesús y recibo su gracia. ¿Qué es su gracia? Que recibo lo que no merezco. Recibo por lo cual no pagué. Esa es la gracia de Dios. La gracia es que recibimos lo que no merecemos. Entonces, ahora, como Jesús, que era justo, lo pagó por mí, ahora yo estoy habilitado para prosperar, estoy habilitado para enriquecer. Y usted se va todo contento. Usted se va todo contento. Y usted vive su vida todo contento. Y usted vive con una esperanza de decir, oiga, Dios me quiere prosperar. Dios quiere que yo prospere. Pero empiezan a llegar de pronto en algún momento aflicciones. Y usted empieza de pronto a colgarse con algunas cosas. Y de pronto el trabajo no se da. ¿Sí? Y usted dice, oiga, pero mire, yo creyéndole al Señor y estoy peor ahorita. ¿Sí? Porque esa semilla está pasando, usted la entendió y está pasando a su corazón. Está pasando los terrenos. Está pasando los terrenos. Y en ese momento puede haber persecución, puede haber aflicción. Ahora, voy a hacer un paréntesis. Voy a hacer un paréntesis. De pronto para muchas personas la semilla pase algún terreno de una. Y yo lo creo así. Esto es un pensamiento propio. De pronto en este momento no se lo puedo demostrar en la Biblia. Pero ¿qué siento yo? Que dependiendo de muchas cosas de nosotros, como nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestras fortalezas y debilidades, a veces hay palabras que pasan más rápido a algunos terrenos y llegan de una. Llegan de una. Y a veces se demora un poco más. ¿Mm? A veces se demora un poco más. Y siguiendo con el tema de que Jesús se hizo pobre para que yo fuese enriquecido, de pronto puede pasar eso. Llega aflicción y llega persecución. O sea, usted está bien es más, usted está bien en su trabajo y de pronto pierde el trabajo. De pronto pierde el negocio, de pronto pierde, no sé, pierde una propiedad, pierde algo que usted tenía. Hay persecución. Dice, y entonces, ¿qué puede llegar? Dice yo aquí es que creyendo la palabra que me dijeron es que Jesús había hecho pobre por mí y vea lo que estoy pasando. ¿Qué pasó? Aflicción y persecución. Entonces la persona cuando llega a eso, dice que ¿qué? Dice por causa de la palabra, dice luego tropieza. Tropieza. ¿Qué es tropezar? Tropezar es que llega y dice, en algún momento toma acciones o decisiones que ya van en contra de eso que estaba recibiendo. Porque dice, no, vea, yo aquí antes estoy peor. Esa gente diciéndome que yo iba a prosperar y mire cómo estoy ahorita. O la persona toma la decisión de fortalecerse en el Señor, en la palabra, y a pesar de eso, o sea, la persona va a vivir la aflicción. Y yo lo digo porque yo he vivido diferentes tipos de... Esto lo estoy enseñando con experiencia propia. ¿Mm? La persona mientras que pasa esas situaciones tiene dos decisiones. O sea, o tropieza y renuncia a todo, incluso puede tomar malas decisiones. Malas decisiones. Decisiones incluso en contra de Dios, en contra de la fe, en todo eso. ¿Por qué? Porque tropezó. O la persona puede decir, bueno, ya, verdad, yo no entiendo eso que está pasando. O es más, entiendo que de pronto yo estoy haciendo bien las cosas, estoy siendo honesto, íntegro, ¿cierto? Tú dijiste, siguiendo con esa misma palabra, tú dijiste que yo iba a prosperar y lo que veo es lo contrario, pero yo creo tu palabra, Señor, y confío en ti. Y si tú lo dijiste, es verdad y voy a permanecer en eso. No más, haga de cuenta, aquí estamos ahorita orando por ofrendas y usted por ahí pasando una situación ahí complicada y dice, no, pues esta gente, yo pasando por eso y antes que quedé. ¿Sí me entiende? Y eso mire, eso todos hemos pasado por ahí. Antes me están diciendo es que cuando estoy yo pasando por necesidades, pasando que no tengo el recibo que no he podido pagar. Y aquí vengo a la iglesia, antes me dice que dé. Porque el dar, estoy confirmando la palabra.
El dar estoy confirmando la palabra, estoy dando, estoy confirmando que Dios, que su palabra no ha fallado. Su palabra no ha fallado. La palabra nunca falla, exacto. Mira, la vez pasada escuché algo, me pareció espectacular. Y es que encontraron, o sea, el poder de la semilla. Encontraron unas semillas en estas pirámides de Egipto, bueno, o sea, en construcciones viejísimas de miles de 2000, 3000 años. Encontraron semillas y las sembraban y las semillas daban fruto. O sea, mire el poder de una semilla, ¿sí? O sea, si eso pasa con una semilla de trigo, de lo que sea, ¿cómo será la semilla como palabra? El poder, o sea, el poder de la semilla, o sea, puede pasar, o sea, el problema es el terreno, nunca es la semilla. Usted puede tener un terreno malo, usted mete una semilla y de pronto no hay nada, no hay fruto, porque el terreno no era para eso. Aquí, por ejemplo, en Colombia, que tenemos diferentes climas, y a usted le dicen, vea, usted puede sembrar café, pero en tal clima, en tal terreno. Si usted lo siembra en tal lado, no le va a dar. ¿Por qué? Porque la tierra y el clima no es para eso. ¿Sí ve? Usted tiene que sembrar ciertas semillas en ciertos terrenos y en ciertos lugares y temperaturas. Pero la semilla es buena. Usted dice, a ver, sembré la semilla, pero esa vaina salió más mala, no dio. No, porque no era el terreno, no era el terreno. El problema nunca está en la semilla. El problema siempre está en el terreno. ¿Qué tipo de terreno somos? ¿Sí ve? Entonces recuerden esto. Mucha de la aflicción y mucha de la persecución que viene es por causa de la palabra. Usted está creyendo esa palabra, usted la está creyendo, usted dice, Dios es bueno, su palabra no miente, su palabra no falla. Lo dice en la Biblia. Es que no es que lo diga un pastor, es que lo dice la palabra de Dios. Y yo puse un ejemplo de ese ejemplo de 2 Corintios 8:9, pero hay 7000 promesas, más de 7000 promesas. O sea, hay una cantidad de promesas a nivel económico, a nivel de salud, a nivel familiar, a nivel de los hijos, a nivel del ministerio, a nivel de las generaciones, a todo nivel hay promesas. A todo nivel hay promesas grandiosísimas, ¿sí? Que son semillas para nosotros. Son semillas. ¿Mm? Entonces, este es el primer terreno que tendría que pasar. Ya pasó por la mente, ya la entendió, ya pasó por la aflicción y la persecución. Ahora, ¿cuál es el siguiente terreno? Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos. Mire lo que son los espinos, lo que la palabra Jesús enseña como espinos, enseñando la parábola del sembrador. Este es el que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de todas las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mire, en esa hay tú no tienes de pronto una versión yo vi una versión que me pareció, y es esa versión de HH, ¿no? De pronto la tienes por ahí, o de pronto en el celular. Dios habla hoy, sí, Dios habla hoy. Entonces, versículo 22, espinos, ¿qué es? Espinos dice, el afán del siglo realmente es el afán de la vida, ¿sí? El afán de la vida, eso ahoga la palabra, el afán de la vida. Mire, en DHH, que es Dios habla hoy, dice, la semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios del mundo les preocupan demasiado, ¿sí? Y el amor mira aquí la clave, el amor a la riqueza los engaña, el amor a la riqueza. Mira que aquí no dice la riqueza, dice el amor a la riqueza. Todo eso ahoga el mensaje y no deja dar fruto en ellos, ¿sí? Aquí dice que ahogan la palabra y se hace infructuosa la palabra. Pero aquí lo que está diciendo es que este otro terreno que tiene que pasar, que son los espinos, es el afán de la vida, ¿sí? O sea, estamos afanados, estamos preocupados, ¿sí? Tenemos como una mente dividida, afanados, pero ¿qué voy a hacer con esto? Y no he podido hacer esto, y no he podido pagar, no he podido comprar, el afán de la vida, ¿sí? Y mire que dice, el engaño de las riquezas. Mire, coloquemos un momentico Mateo 6, 25 y 26, por favor. Mateo 6, 25 y 26. Recuerde que dice que el afán de la vida son espinas. Dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis. O sea, el Señor está diciendo, no se afanen. O sea, tranquilos, descansen, confíen. O sea, nosotros siempre tenemos la tentación al afán y a preocuparnos. La preocupación siempre es una tentación. El afán es una tentación, nos preocupamos. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué subió? Así como dice una niña, subió la papa, subió la gasolina, ¿sí?
Subió todo, está subiendo, ¿qué hacemos con esto? Que el trabajo, siempre tenemos una tentación a preocuparnos. Entonces Jesús, que ese es uno de sus sermones poderosos, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? O sea, no se afanen por lo que van a comer y por lo que van a vestir, por lo que van a beber, ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido? ¿Cuál es el otro que sigue ahí? Dice, miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? O sea, Jesús está diciendo, ustedes son más valiosos que las aves, y más sin embargo, Dios, el Padre, tiene cuidado de las aves. ¿Sí? Dice, ¿por qué se afanan? O sea, el afán siempre va a ser una tentación. Y el afán, a veces el afán, lo que está diciendo la parábola, es que el afán puede ahogar la palabra. Tanto que nos afanamos, tanto que nos preocupamos, puede ahogar la palabra. Mire que no es tan inocente el tema del afán. Es un tema que realmente es, ahí sí, verdad, pues preocupante, la preocupación. Preocupado, preocupado, preocupado. O sea, no es tan inocente, porque eso llega un momento que estamos tan preocupados y tan afanados que eso puede ahogar la palabra que Dios nos está dando. O sea, es como que llega un momento que decimos, Señor, nos rendimos a ti, no sé qué va a pasar con esta situación, pero tú eres bueno y tú tienes cuidado de mí. Tú tienes cuidado de mí. Hay otra escritura que dice, por nada estén afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. O sea, no se afanen, oren. No se afanen, oren. Pongan sus peticiones delante del Señor, no se afanen. Lo que pasa es que a veces, como decía alguien, a veces uno está afanado, ora y después recoge el afán y se lo lleva. O sea, no descansó, no supo entregar ese afán en el Señor. Sí, ore, Señor, pongo delante de ti mi vida, mi situación económica, mi situación de salud, mi situación familiar, la pongo delante de ti, te la entrego. Tú eres bueno, Señor. Está orando, está entregando las cargas a Dios, ¿sí? Y no se carga el afán otra vez, ¿sí? Mira, lo colocas en Mateo 6:24 para hablar de lo que dice que amor a las riquezas. Porque ahorita colocábamos el versículo de que Jesús siendo rico se hizo pobre para que yo fuese enriquecido. Y entonces estamos diciendo no que las riquezas ahogan la palabra. Y vamos a ver qué no son las riquezas. Como decía en DHA, en Dios habla hoy, decía el amor a las riquezas, ¿sí? Y en Mateo 6:24, miren lo que dice. Mateo 6:24, sí. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, ¿qué está diciendo? Las riquezas no son malas, son buenas. Las riquezas son buenas, porque es una promesa de Dios. O sea, cuando usted mira la humildad, dice que la recompensa de la humildad son riquezas. Honra y riquezas, ¿y qué más? La recompensa de la sabiduría. La recompensa de la sabiduría y la humildad es largura de días, honra y riquezas. Entonces las riquezas no son malas. Lo que sí es malo es el amor a las riquezas. No podemos servir a las riquezas. Aquí la traducción de este texto de riquezas habla de algo que se dice no podemos servir a Dios y hay una palabra en griego que se llama mamón. Mamón. ¿Qué es mamón? Mamón es un espíritu. Es un espíritu. O sea, no pueden servir a mamón. O sea, no pueden, es un espíritu que habla de avaricia, de codicia. ¿Sí? O sea usted quiere las riquezas como una codicia, o sea, como que está sirviendo a eso, está buscando, o sea, su vida está dictada por la búsqueda de riquezas. ¿Sí? Todo lo que quiero es plata, quiero enriquecerme. Y Dios dice, no puede servir a dos señores, ¿sí? No puede servir a dos señores. Entonces, como hemos dicho acá, el dinero es excelente siervo, pero es un terrible amo. O sea, el dinero es para que nosotros lo usemos, ¿sí? Lo usemos, sea un siervo, un servidor, pero que no sea un amo, que no esté por encima de nosotros. No podemos amar la riqueza, amar el dinero. Es más, la escritura dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, es el amor al dinero. O sea, estoy amando el dinero. Si Dios es el dueño de todo, ¿por qué tendríamos que amar el dinero si es el dueño de todo? No tiene sentido que amemos algo, o sea, sí, o sea, como que Dios es el dueño del oro y la plata y de todo. Y como que nosotros amemos eso, en vez de amar a Dios y servir a Dios. Y una de las consecuencias de servir a Dios, pues va a ser eso, va a ser prosperidad, va a ser comodidad, o sea, va a ser riquezas. ¿Mm? Entonces volvamos al versículo 22, por favor. Mateo
13:22. Entonces ahí está claro, ¿cierto? El otro terreno. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, o sea, el afán de la vida y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Entonces, recuerden que eso también puede ahogar la palabra. Puede ahogar la palabra. Mire que algo que yo también he visto y que hoy lo pensaba un poco también es que a veces nosotros también tenemos unos procesos en los que estamos creyendo por ejemplo, ese tema de las finanzas, ese tema de la economía, y estamos creyendo por eso, pero también a veces nuestro carácter, incluso nuestro entorno, como hemos sido levantados, a veces se demora un poco más porque necesitamos formar carácter para estar preparados para lo que Dios quiere darnos. O sea, a veces todo eso lo que está haciendo es formando carácter para prepararnos para lo que Dios quiere darnos. Miren, nomás en estos días, yo le comentaba, pero en estos días, y lo he comentado, le estoy ayudando a un conocido con un trabajo. Él está ahí, hizo unas reformas ahí en la casa, que es aquí cerca, y le adelantó un dinero a un carpintero. Le adelantó 5 millones de pesos para un arreglo. Y el hombre se perdió. Imagínense, 5 millones de pesos. O sea, él no estaba preparado para eso. Su corazón, su mente, no estaba preparado para eso. 5 millones de pesos. Y se perdió. Se tiró el cliente, se tiró su nombre, está expuesto a que lo demanden, está 5 millones de pesos, imagínense eso. ¿Sí? La vez pasada que recordábamos con Alfredo que me hablaba de una persona, no vamos a decir nombres aquí para no exponer a nadie, pero la persona también de esa misma línea, de esa misma línea de trabajo, le adelantaron como 28 millones, algo así, que me cuenta. 28 millones de pesos y el hombre se enfermó. O sea, cuando vio la plata, cuando recibió el adelanto, se enfermó, tocó llevarlo a la clínica. Se desmayó cuando le dieron la plata. Mire, parece una locura, pero eso es así. Le dieron la plata y el hombre se desmayó y tocó llevarlo a la clínica. Y la persona dice, y hay gente que dice, pero ¿por qué Dios no nos bendice? ¿Por qué no nos da plata? Porque a veces ni siquiera estamos preparados para eso. Por eso es tan importante, formar carácter. Formar carácter es que usted dice, a mí me llega ahorita 20, 50, 200 millones y yo estoy, o sea, eso no me va a mover. Los meto al banco, los administro, pago esto, hago esto, invierto, compro esto y usted está tranquilito. ¿Ah? Se va a celebrar allá con una buena comida. Mire, hace poquito escuché algo que es bien curioso, el tema de las loterías. Eso es bien especial. Está demostrado que más del 50% de la gente que gana loterías que en poco tiempo queda peor de cuando estaba antes. En Estados Unidos hay unas estadísticas que más del 50% de la gente que gana la lotería en poco tiempo queda peor de cuando estaban antes. Mire, y es más, y ni siquiera la economía, sino que empieza a afectarle cosas en su salud, se vuelven alcohólicos, se vuelven drogadictos, pelean con sus parejas, se vuelven adictos a todo tipo de pecados y de vainas. Es tan fuerte que un tipo, ¿sabe qué hizo en Estados Unidos? Un tipo demandó la lotería. O sea, él se ganó la lotería y después quedó peor. ¿Y sabe qué hizo el tipo? Demandó la lotería y ganó la demanda. Dijo, yo me gané eso y yo quedé peor después y le tuvieron que indemnizar al tipo. Eso es una realidad. Por eso hoy en día, ¿sabe qué hacen las loterías en Estados Unidos? Cuando le van a pagar a la persona, le dicen, firme acá que usted es responsable de esa plata. Yo no sé usted qué va a hacer con esa plata. Firme acá, usted es responsable de esa plata. Y aquí no nos hacemos responsables. Me firma esto. Y ya tome su plata y fírmeme aquí. O sea, usted verá que usted es responsable de esa plata. Nosotros no vamos a responder lo que usted le pase aquí en adelante. Imagínense, la gente no está preparada para el dinero. Hay gente que no está preparada para el dinero. O sea, para una buena promoción, para unos buenos negocios. ¿Ah? ¿Usted está preparado ahorita que les haga un negocio de unos 500 millones ahorita? ¿Sí? ¿Estamos todos preparados? Eso es una buena pregunta. ¿Para cuánto está preparado usted? ¿Para cuánto estamos preparados? Así, ¿con cuánto se desmaya, verdad? ¿Ah? Entonces, mire que nosotros, a veces, parte de esos terrenos, parte de lo que pasa en nuestra vida, es que, o sea, mire, Dios quiere darnos todas las cosas,
pero a veces nuestro corazón, o sea, nuestro carácter, mira, entonces hay gente que recibe plata, y eso, mira, eso yo lo he visto por todo lado. La gente recibe a veces 2 pesos, o sea, poca plata, y ellos se vuelven orgullosos, no caben, muchos no caben en la cuadra, ¿sí? Y ya se vuelven humillantes con todo el mundo y ya, ¿sí? O sea, les afectó su carácter, les afectó su personalidad. O sea, pues, reciba la plata y dé gloria al Señor y ayude a las personas y disfrute esa plata, si me hago entender, compre cosas, vista mejor, coma bien, o sea, disfrute la bendición, disfrute la bendición. ¿Ah? Disfrútelo. O sea, Dios es bueno. Claro, Dios es bueno, pero mire que a veces pasa eso. A veces pasa eso. ¿Sí? Yo les he comentado acá y voy a volver a comentar. A mí el negocio más grande que yo he tenido, yo recibí un adelanto de un poco más de 300 millones de pesos. Y a mí, yo había pasado por tantas cosas, que no, o sea, yo tenía que entregar mi trabajo, compré lo que tenía que comprar, pagué lo que tenía que pagar, que todo el tema de la gente que me estaba ayudando, o sea, se pagó todo, se cumplió, se terminó el negocio y todavía nos siguen, de ese trabajo todavía nos siguen llamando para hacer otras cosas adicionales. La persona que me contrató allá, el ingeniero, todavía me sigue llamando para recomendarme para otros negocios. O sea, gracias al Señor. O sea, esto que está hablando es gracias al Señor que también tuve un tiempo de preparación para eso. Y ahorita estoy preparado para todos los miles de millones que van a llegar. Ahorita estoy más preparado que antes. Ya, ahorita estoy más preparado que antes. Es más, por eso, mire, una vez alguien decía, y me gustó lo que una vez decía, mira, hay cosas que han llegado a mi vida que yo estoy seguro que llegaron en el momento donde yo ya estaba preparado para eso. Si hubieran llegado antes, yo no estaba preparado para eso. Entonces la gente decía, dentro de todo decía, bueno, pues gracias al Señor que llegó en el tiempo correcto, ¿sí? Llegó en el tiempo correcto. Entonces parte de ese trabajo de que la semilla pase, estamos dando un ejemplo con finanzas y con trabajos y con todo eso, pero eso es para todo en la vida. ¿Sí? Entonces parte de que la semilla pase, ¿sí? Que pase esa aflicción, que pase esa persecución, que pase el afán de la vida, que pase el engaño de las riquezas y que las riquezas no se nos vuelvan nuestro ídolo, y lleguen a dónde, lleguen al versículo 23, que dice que, dice, más el que fue sembrado en buena tierra es este que oye y entiende, vea, oye y entiende la palabra y da fruto. O sea, este fue el que atravesó todos esos terrenos. Dice da fruto. Ahora, da fruto y ¿qué pasa con esa semilla? Esa semilla puede producir al 1% o al 1 por 60 o al 1 por 30, pero siempre va a dar fruto. Va a producir al 30, o va a producir de pronto al 60, o de pronto produce al 100, pero siempre va a dar fruto. ¿Y qué es el fruto? Fruto es el cumplimiento de esa palabra en nosotros. Cuando usted se vuelve esa tierra deseable, cuando usted diga, oiga, pero mire la vida de ellos tan chévere, mire tan bonita su familia, mire cómo prosperan, mire sus negocios, mire sus hijos. Oiga, y la gente lo ve a usted y dice, oiga, ¿esta gente qué es lo que hacen? ¿Dónde es que van? ¿Qué es lo que, o sea, cuál es el secreto? El secreto es eso, el secreto es que llegó la palabra, usted la escuchó, usted la entendió, usted dejó pasar esos tiempos de aflicción difíciles, usted superó esos tiempos y usted dio fruto. ¿Cómo les parece eso? ¿No les parece que es importante esa parábola? ¿No les parece que tiene que ver con toda nuestra vida? Por eso es la más importante. Entender esa parábola es desbloquear las otras, ese poder entender eso. Yo los invito a que estudien las parábolas y le pidan al Señor entendimiento de las parábolas. Porque el Señor siempre está diciendo, el reino de Dios, eso que es invisible, está evidenciado en esto. El reino de Dios es como esto. El reino de Dios es como esto. Todo el tiempo está diciendo eso. Por eso hay secretos. Y les voy a decir algo más tremendo, ya para terminar. Mire, a mí esto yo lo había leído, pero me revolucionó esto y me pareció, cuando lo leí me pareció, incluso lo subrayé ahí en la Biblia porque dije, oiga, eso está bien tremendo. Ese sí, sí, ya, listo, ahí ya la ubicamos. Perdónenme ahí porque lo anoté aquí Mateo 6 y era Mateo 13. Entonces dice, mira que vamos a cerrar con esto, vamos a cerrar con esto. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. ¿Sí? Todo esto habló Jesús por parábolas y sin parábolas no les hablaba. 35 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Sí? Miren lo que contienen las parábolas. Las parábolas contienen cosas escondidas desde la fundación del mundo.
¿No les parece que es bien poderoso eso? Las parábolas contienen cosas escondidas desde la fundación del mundo. Por eso es importante entenderlas. O sea, ya estamos entendiendo la parábola del sembrador, entendamos las otras parábolas, porque ahí hay cosas escondidas desde la fundación del mundo, o sea, secretos poderosos. Pidamos al Señor entendimiento de esas cosas. ¿Sí? ¿Sí fue poderoso o no eso? Listo, vamos a dejar hasta ahí y vamos a darle gracias al Señor por esta noche y que realmente nuestros ojos sean abiertos, que realmente tengamos entendimiento de estas cosas y como hablábamos hoy, que realmente podamos ser sabios en entender los tiempos por los que estamos pasando. A veces hay a veces hay tiempos que son de aflicción y aflicción es aflicción. Aflicción es que realmente uno se duele, ¿sí? Pero que uno diga, oiga, esto no lo envió Dios, esto es el enemigo que está tratando de robarme la palabra. Está robando la semilla que Dios ha colocado en mi vida. Porque sus promesas son promesas grandiosísimas. O sea, sus promesas son muy grandes, son muy poderosas como para desecharlas. ¿Sí? Para que realmente pase el tiempo y no como que no haya un fruto evidente. Como que solamente tengamos la información, pero nunca, por lo que sea, nunca permitimos que realmente esa palabra, esas semillas dieran fruto en nosotros. ¿Sí? Necesitamos ser una generación de fruto, que evidencie fruto. Amén. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias por esta noche, por cada persona en este lugar. Yo te pido de una manera especial que esta parábola sea revelada a cada vida, a su entendimiento, pero también a su corazón. Que cada semilla, que cada palabra que han conocido y que han entendido traspase estos terrenos y que llegue y dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Te damos gracias, Señor, por tu bondad. Creemos que tu palabra es fiel y que nunca falla. Confiamos en ella, Señor. Descansamos en tu bondad y descansamos en tu fidelidad, Señor. Tú eres bueno para siempre, en el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Amén.